Hola familia de Tectón. El 9 de noviembre se anunciaba a través de la web del Vaticano el nombramiento del fraile capuchino Roberto Pasolini como nuevo predicador de la Casa Pontificia. Pasolini sustituye al cardenal Cantalamessa, de 90 años, como predicador del Papa. Recordemos que Cantalamessa fue nombrado para este cargo en 1980 por el Papa San Juan Pablo II. El nombramiento del capuchino Roberto Pasolini ha suscitado en muchas personas cierto escándalo por sus posiciones teológicas sobre la homosexualidad. En concreto, en YouTube existe el vídeo de una conferencia de Pasolini pronunciada el 10 de abril. El título de la conferencia era La homosexualidad y la vida cristiana. En esta conferencia, el nuevo predicador del Papa Francisco hace afirmaciones muy arriesgadas sobre la homosexualidad, que vamos a pasar a explicar, para que nuestra audiencia tenga una opinión bien fundada sobre este tema. Empecemos analizando unas palabras de Pasolini en la conferencia antes citada. Dice el padre Pasolini: hagámonos una pregunta, porque la pregunta es legítima. ¿Hay alguna forma de aprobación de las relaciones homosexuales en la Escritura? Y la respuesta no es fácilmente un no, porque en realidad hay historias. Pasolini en su conferencia se hace esta pregunta: ¿hay alguna forma de aprobación de las relaciones homosexuales en la Escritura? Dicho de otra forma más clara, ¿la Biblia, la palabra de Dios, aprueba las relaciones homosexuales? El capuchino responde diciendo que no podemos responder que no, porque hay historias en la Biblia que nos llevan a pensar que existían relaciones homosexuales y que eran aceptadas. Pasolini parece que no ha leído la palabra de Dios. Pasolini parece que no ha leído la Biblia. Por ejemplo, la 1 Corintios 6:9, donde dice: ¿no sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. Con esta cita bíblica le podría bastar al padre Pasolini para ver que la Escritura sí que condena las relaciones homosexuales. También le podríamos dar a leer Romanos 1:26, donde se dice: por eso Dios los entregó a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de las mujeres, se abrasaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Aquí tenemos otra cita para que el padre Pasolini pueda responder a su pregunta. Es decir, después de escuchar estos pasajes de la palabra de Dios, la pregunta que se hace el nuevo predicador oficial del Papa, al decir: ¿hay alguna forma de aprobación de las relaciones homosexuales en la Escritura? La respuesta es que no, no la hay. Pero sigamos escuchando al fraile capuchino hablar sobre la homosexualidad. Dice Pasolini: la gran historia que a menudo se invoca como historia de amor homosexual es la de Jonatán y David. Y si la lees, tu amor por mí fue más precioso que el amor de una mujer. Existe esta famosa expresión de amistad entre David y Jonatán, lo que nos hace pensar que eran verdaderos amigos. Está claro que llegar a decir que se trataba de una relación homosexual supone, sin embargo, una tensión en el texto, porque nada alude a ello. Podemos imaginarlo, podemos pensarlo, puede que nos guste pensarlo, pero no está escrito allí. Ciertamente hubo historias de amor homosexual en la época, esto es evidente, por lo que nada nos impide pensar en ello, imaginarlo. Analicemos bien estas afirmaciones y la forma de hacer exégesis que tiene este fraile capuchino. Por un lado, pone como ejemplo de relación homosexual en la Biblia la relación que tenían Jonatán y David, pero luego aclara, al afirmar, decir que se trataba de una relación homosexual supone una tensión en el texto. Nada alude a ello, pero no está escrito allí. Parece afirmar algo con lo que todos estamos de acuerdo. No hay nada en ese texto que aluda
a que David tenía una relación homosexual con Jonatán. Sin embargo, si es consciente de esta realidad, ¿por qué pone este pasaje como ejemplo de una historia homosexual? Pero cuidado con lo que afirma a continuación. Habla de la interpretación del texto. Parece hablar del sentido imaginario de las Escrituras. Es decir, tú lees un pasaje de la Escritura y el sentido que le quiera dar tu imaginación, eso será lo que significa. O sea, por un lado, en el texto no se hace ninguna referencia a una posible relación homosexual, pero por otro lado afirma, podemos imaginarlo, podemos pensarlo, puede que nos guste pensarlo. Ciertamente hubo historias de amor homosexual en la época, esto es evidente, por lo que nada impide pensar en ello, imaginarlo, dice Pasolini. Es decir, a pesar de que nada en el texto nos puede hacer pensar que se trataba de una relación homosexual, la que tenían estos dos personajes, el padre Pasolini, con su exégesis imaginativa, afirma que podemos pensar que sí que había una relación homosexual entre David y Jonatán. Sigamos escuchando al predicador del Papa Francisco, el padre Pasolini, hablar sobre la homosexualidad en la Biblia. Él dice: otra referencia, quizá la más conocida por todos, es la del famoso centurión romano. Bueno, esta historia comienza así. Un centurión tenía enfermo a su siervo. Ese siervo le era muy querido, y aquí la imaginación de los bíblicos y de los lectores de la Biblia va en mil direcciones, y es legítima, porque comprenderéis, para un centurión romano, un criado enfermo es como una escoba que ya no sirve, la tiras y compras otra. En cambio, un centurión que desata todas las amistades que tiene para curar a este siervo, genera una pregunta: ¿por qué le era tan querido? ¿Funcionó bien? ¿Quizás trabajó más duro que los demás? Nosotros también podemos pensar lo mismo, o como dicen algunos, quizás hubo una relación entre ambos. No es inapropiado pensar así, pero piénselo si así fuera. ¿A quién le dio Jesús la mayor alabanza? Aquí estamos metidos hasta el cuello por una determinada forma de pensar. Significa que tenemos que revisar todas las opiniones que tenemos, o más bien, tenemos que comprobar que Jesús no tenía tanto miedo a hablar bien de la gente como para que volvamos a la bendición que el Papa escribió recientemente y que ha levantado un avispero. Para Pasolini, esta es la segunda historia que, según su exégesis interpretativa de la imaginación, podía referirse a una relación homosexual entre el centurión romano y su criado. El padre Pasolini pone esta historia como un ejemplo de relación homosexual, porque según él, para un centurión romano, un criado enfermo es como una escoba que ya no sirve, la tiras y compras otra. En cambio, un centurión que desata todas las amistades que tiene para curar a este siervo genera una pregunta: ¿por qué le era tan querido? Y acaba diciendo el padre Pasolini que quizá le era tan querido porque hubo una relación entre ambos. Con esta forma de interpretar las Sagradas Escrituras se puede concluir lo que se quiera, lo que se imagine cada uno. Es una forma interpretativa que no conoce límites, sin embargo, no es una forma correcta de interpretar la Biblia. Sigamos escuchando al padre Pasolini, quien afirma: así que aquí están estos dos episodios. También habría otros, los más, digamos, extremos, son también los que llegan a suponer que las relaciones homosexuales podrían haber ocurrido, por ejemplo, dentro del círculo de los discípulos, entre Jesús y los discípulos, Jesús y Lázaro, porque hay expresiones de que Jesús amaba a Lázaro, hay expresiones muy fuertes, pero evidentemente es todo una forma de intentar proyectar en la Escritura nuestras preguntas, nuestra curiosidad, es decir, queremos encontrar algo que no está escrito ahí. Es un poco como si lees las bodas de Caná y quieres saberlo todo, cómo estaba vestida la novia. Allí no está escrito. El Evangelio no te lo dice. Entonces la Biblia no nos da todas las respuestas porque no son necesarias. En esta ocasión vuelve a obrar de la misma forma, aunque parece que se contiene un poco, porque por un lado deja caer que hay algunos que suponen que existían las relaciones homosexuales
entre los discípulos, entre Jesús con los discípulos y entre Jesús y Lázaro. El padre Pasolini afirma que eso no se puede deducir de la literalidad del texto, es decir, que en ningún pasaje de las Escrituras se puede entender que existiera una relación homosexual entre los discípulos. Lo mismo que nos había dicho con David y Jonatán, pero sin embargo, en este punto no se atreve a afirmar lo que había afirmado sobre David y Jonatán, es decir, no pone a trabajar su herramienta de la exégesis imaginativa. Recordemos, podemos imaginarlo, podemos pensarlo, puede que nos guste pensarlo. No se atreve a afirmarlo, pero desde luego que siguiendo el esquema de su charla es lo que debería concluir. Pero claro, entendemos que no se atreva por el momento a afirmar que podemos imaginar que había una relación homosexual entre los discípulos y Jesús y entre Lázaro y Jesús. Esta forma de interpretar la Escritura parece, por tanto, más propia del demonio que de un ministro de Jesucristo. Parece más propia de un enemigo de la Iglesia católica que de un fraile capuchino. Vamos a analizar el último texto que tenemos. Recordamos que todas estas citas son extraídas de una conferencia que en abril de este año dio el padre Pasolini, y recordemos que el padre Pasolini ha sustituido al cardenal Cantalamessa como predicador de la Casa Pontificia, es decir, el predicador oficial del Papa Francisco. Dicho esto, vamos ya con el último texto. Entonces, un intento de síntesis, y subrayo un intento porque el asunto es muy complejo. Ahora bien, en la Biblia surge una cierta condena de lo que podríamos definir como la homosexualidad. Aunque la hayamos hecho un concepto, un sustantivo de las cosas que en la Biblia se indican, le recuerdo de manera más precisa los actos homosexuales, pasivos y activos. La Biblia nunca habla de homosexualidad en términos genéricos. Deplora algunas actitudes concretas, algunos episodios, algunas acciones, no a la persona. Aquí no hay palabra contra la inclinación, sino contra los actos homosexuales, lo que podríamos definir como homogeneidad. Es decir, según la Escritura, un acto genital del mismo sexo tiene potencialmente un significado activo. Por tanto, hay que reconocerlo. Parece ausente en la Escritura un juicio sobre la condición u orientación homosexual, lo que hoy podríamos definir como homosexualidad, como orientación psicológica o condición existencial. Es decir, no existe ninguna palabra que afecte a esta categoría de personas, que es decir, aquellos que se despiertan y miran a una persona de su mismo sexo y se sienten atraídos. Porque hoy estamos hablando de esto, no de personas que tienen episodios de homosexualidad, sino de personas que se encuentran viviendo algo a nivel emocional, psicológico, de la que no pueden ni quieren encontrar distancia. Hay que decir que la Biblia ni siquiera plantea la hipótesis de un mundo en el que exista una tendencia distinta a la heterosexual. En la cultura de esa época, la única tendencia que existía a los ojos de los autores y de las personas que la vieron era el heterosexual. Nosotros hoy hablamos de personas homosexuales, pero en su momento no hablábamos de esto. Por eso también se los estigmatizaba con esa fuerza de los actos homosexuales. Eran actos que inmediatamente se catalogaban como algo que no existe, como una mujer que lleva pantalones. Bien, una lectura superficial de este texto nos puede llevar a afirmar que en este punto el padre Pasolini no se equivoca. El problema del texto citado es que Pasolini mezcla cuestiones que sabemos que son verdad con falsedades. Empecemos analizando. Pasolini afirma que la Biblia condena los actos homosexuales, pero la Biblia no condena la homosexualidad en general. Solo condena los actos homosexuales, pero no condena a la persona. No hay palabras contra la tendencia, sino contra los actos. Estas afirmaciones de Pasolini nos pueden sonar a verdad, puesto que siempre se ha dicho que la tendencia no es pecado, sino que lo pecaminoso son los actos. En este punto podríamos salvar la afirmación de Pasolini. Sin embargo, a continuación afirma, refiriéndose a la tendencia, de la que no pueden
ni quieren encontrar distancia. Es decir, lo que está realmente diciendo Pasolini es que no se condena la tendencia, aunque la persona no quiera distanciarse. Es decir, rechazar esa tendencia. Y a mi modo de ver, si no se rechaza la tendencia, se está abrazando la tendencia. Y en este punto podemos ver el verdadero veneno que pretende introducir en nuestra alma el padre Pasolini. Luego acaba afirmando algo sorprendente, porque parece que la condena de la homosexualidad, según Pasolini, es algo meramente cultural. Parece que la Biblia lo condena porque en aquella época estaba mal visto. Él afirma que en la cultura de esa época la única tendencia que existía a los ojos de los autores era la heterosexual. Y por esta razón se los estigmatizaba con esta fuerza a los actos homosexuales. Es decir, acaba diciendo que la condena de la Biblia hacia los actos homosexuales es algo meramente cultural y que, por tanto, no debe ser voluntad de Dios que esto esté condenado. Bueno, este vídeo ha sido un poco más extenso de lo normal, pero es importante haber hecho un análisis un poco pormenorizado, porque no queremos caer en la crítica por la crítica. Queremos que ustedes sean conscientes de quién es la persona que va a ocupar el puesto de predicador de la Casa Pontificia. Es importante que recordemos que estas afirmaciones del padre Pasolini no son de hace 20 o 30 años, sino que son de hace unos meses. Naturalmente que podría haber cambiado de opinión, pero hasta el momento no hemos encontrado ninguna publicación suya donde rechace todas estas afirmaciones. Antes de finalizar este vídeo, les ruego que se acuerden de nuestros pobres, a los que atendemos, y que en la medida de sus posibilidades nos hagan llegar un donativo para que los podamos seguir atendiendo. En la descripción de este vídeo te dejo diversas formas para poder enviar tu ayuda. Muchas gracias y que Dios te bendiga.